Buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos, indistintamente de dónde se encuentren. Volvemos a retomar el tema de las entrevistas, ya que hace algunas semanas que no la hemos hecho. Y para mí es un verdadero gusto, un verdadero honor, un verdadero placer estar junto a uno de los referentes del taekwondo a nivel nacional. Y con un agregado que es importante. Hay un agregado de que tuve el gusto, el placer y la suerte de que él fue mi entrenador y con él empecé a competir y con él empecé a ver lo que significa el taekwondo desde la perspectiva competitiva. Así que para mí es un gusto estar junto al máster Vinicio Melo. Lo voy a decir Vini porque es como lo conozco, básicamente es por cariño y por aprecio. Así que, Vini, bienvenido y muchísimas gracias por la entrevista y esto va dedicado pues, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Siempre empiezo con una pregunta que es un poco filosófica, hasta cierto punto. ¿Quién es Vinicio Melo? Bueno, gracias por la entrevista. Quería decir que Vinicio Melo es una persona que creció con el taekwondo por tradición divina, porque mi padre estaba vinculado siempre al arte marcial. Entonces, Vinicio Melo es una persona que desde muy niño entrena esto y a lo largo del tiempo pues ha tratado de ir entendiendo en sí lo que es el taekwondo. Ujú. Vinicio Melo, más de ser deportista en su tiempo cuando joven, bueno, ahora también con la locura de Comprendí. competir, también manejo en otro ámbito profesional y eso podría decirte, básicamente, ¿Cómo te inicias en el taekwondo? ¿Cómo empiezas en esta actividad? bueno, yo pienso que fue necesidad de mi padre hace muchos años, cuando el taekwondo ni siquiera se conocía como taekwondo, sino le llamaban karate coreano. Estoy hablando cuando yo tendré unos 5 o 6 años. Ujú. En Quito había escasas academias, entonces mi padre se puso un gimnasio con otra persona, un mero mayor. Y yo entiendo como tenía que pasar con mi papá. Él me llevaba a su gimnasio, entonces yo iba, entiendo que sería 2, 3 de la tarde, pasaba haciendo deberes en el gimnasio y mi padre nunca me dijo entrena, sino que yo ya acababa los deberes y me ponía a jugar. Entonces por ahí veo mis inicios y no sé a qué rato en sí ya empecé a hacer la práctica formal con mi padre y como de Uruguay. Así inició. Es decir, el taekwondo inicias en el taekwondo como un juego. Sí. ¿Qué tan importante es que los niños empiecen a ver la actividad deportiva como un juego y no obligados por sus papás porque tienes que formarte, tienes que portarte bien, tienes que tener valores o tienes que competir o lo que sea, sino que el niño va a la actividad deportiva por diversión y porque le nace? ¿Qué tan importante es? Yo pienso que es muy importante porque tú no puedes exigir a una persona, sea tu hijo, no, decir, no, tienes que entrenar. Me pasó y a mí también como padre, tengo 3 hijos y ellos viendo a sus padres haciendo deporte, viviendo, siendo parte de, Ujú. eh, se, se fueron inmiscuyendo en el tema del deporte. Entonces, mi padre nunca me dijo, entrenas, no entrenes, simplemente nació el gusto, el agrado, entonces, y empecé a entrenar. Entonces, para mí es importante que la decisión sea de la persona, del niño, del joven, que él lo quiera hacer, porque como es una actividad complicada en el sentido que requiere mucho esfuerzo, mucha constancia, si no lo quieres hacer, pues eso te obliga a tu papá o tu mamá, no va a funcionar o quizás después te enamores, pero Mm. no se requería bien. Es lo que ¿Qué pienso. diferencia encuentras en el taekwondo de tu niñez versus ya el taekwondo como lo conocemos actualmente? Un deporte olímpico ya con reglas, con normas, inclusive con implementos. Bueno, viene medio frío. Cuando fuimos al primer campeonato nacional, tendría yo unos 7, 8 años. Y fuimos al primer campeonato nacional de taekwondo que hizo el maestro Munjali. Y por Pichincha fue la academia de mi papá. Jido Kwan se llamaba, karate coreano. Yeah.
Eh, el taekwondo en ese sentido nació como una expectativa de querer probar. Entiendo que mi padre, al ver que tenían sus alumnos, quiso llevar a su gente a competir. Y ahí te cuento esto para contestar tu pregunta, es porque no había casi ni reglas. Maestro Li Wenji lo que hizo es dar ciertas pautas. Ujú. Se combatía en asaltos de 3 minutos que después ya nos enteramos que iba por ahí. Pero no había protectores, no había nada, simplemente fue el coliseo y el tema de competir. Entonces así nació, ¿no? Y realmente entre lo que fue ese nacimiento a lo que ahora es un cambio, pero de 180 grados. Ahora vemos toda la tecnología que ha ido haciendo el taekwondo y lo veo en parte bien y no tan bien. Porque si yo me remonto a los tiempos del inicio del taekwondo aquí en Pichincha, en el país, el tema es que uno hacía las cosas quizás empíricamente, Ujú. técnicamente también, pero era con un espíritu combativo de guerrero, porque no había protectores, juez había, pero lo único que no te permitían es atacar en el piso. A veces iba un golpe en la cara, pero no era sancionado en otras Ok. palabras, ¿no? Pero ahora, si vemos toda la evolución que ha tenido, lo veo bueno, porque el tema olímpico lleva pues a un estándar elevado de la parte técnica, pero malo porque se pierde la marcialidad, Ujú. algo que no pasó en aquellos tiempos. Eso le vería de negativo a la parte actual del taekwondo olímpico. Pero bueno, porque hace que la gente también empiece a explorar otras áreas de un performance mayor y ciertas habilidades que nunca nos imaginamos en aquella época. Pero se ha perdido la marcialidad. ¿Crees que con la marcialidad se perdieron los valores? Ahora ya la gente, no importa que patees mal, pero que marques puntos, no importa si saludas o no saludas a los maestros, con tal de que seas buen deportista. ¿Crees que se han perdido los valores por buscar esta parte deportista? Yo creo que sí. Sí, porque realmente parece ser que la mayoría de escuelas, gimnasios, clubes, como se llamen, se dedican es a generar campeones, a entrar dentro de esa dinámica de las exigencias actuales que nos impone el taekwondo actual de competencia. Pero se va perdiendo el hecho de que la persona se forme como nos formamos los que nos llaman de la vieja escuela, en el sentido que lo importante era primero el entrar saludando, o sea, el ver al profesor, al maestro, saludar, el respeto que Ujú. debe haber entre todos al momento de competir. Eso no quiere decir que ahora no se mantenga el respeto, pero vamos viendo que esa riqueza marcial se va perdiendo y eso no deberíamos dejar que pase, porque el arte marcial es bueno gracias a eso, Ujú. porque las medallas en algún momento se oxidan, se acaban, la vida deportiva, tú sabes, es hasta cierto punto. ¿Y luego qué? O sea, si tú fuiste un excelente deportista con un palmarés elevado, pero si como ser humano no tienes eso que te imprime tu maestro, en buen sentido, no me sirve de nada. Entonces, creo que estamos en un punto de quiebre, en donde a lo mejor se está dando eso, y yo pienso que todavía se lo puede rescatar, pero transformando muchas cosas. O sea, cuando tú tienes una vida deportiva, quitas la medalla, quitas las medallas, en el fondo lo que te quedan es los valores y el perder la marcialidad. Ahora quitas las medallas y en el fondo te queda un ser humano vacío probablemente, a lo mejor, insatisfecho. Vacío, no sé, pero yo lo que pienso es que al momento, y pasa, ¿no? Me pasó a mí, al momento de que uno compite, tienes trofeos, tienes medallas, y con el paso de los años se van oxidando y llega un punto en el que tú dices, ¿qué sentido tiene esto? O sea, realmente no tiene sentido. ¿Y por qué los que ahora hacemos arte marcial desde niños o desde jóvenes nos ligamos a esto? Por esa parte de misticismo, por esa parte marcial que es el hecho de la formación humana. Ujú. Y eso realmente es lo que te da sustento a toda la vida.
y en algún momento tú ya vas a dejar de competir o no dejas de competir. ¿Y qué queda? ¿Qué debe ser que si no imprimiste como instructor o maestro esa formación de respeto, de disciplina, de valores, principios en todo sentido, no va a pasar nada? O sea, realmente yo pienso que las personas que ahora estamos haciendo la función de profesores, de entrenadores, debemos tener ese arreglo. O sea, sí llevar. Y yo te lo digo porque lo ha pasado con mis chicos. Realmente en mi escuela lo que hago yo es, primero, o sea, la marcialidad, primero la disciplina, primero los principios, valores y la técnica, sí. Pero fruto de eso va a llegar un momento, y ya me empezaron, que en base a la práctica de todo esto, digo, principios, valores, la clase desde el enfoque marcial y deportivo, y llegan a darse las medallas. Pero lo fundamental, como yo digo a la gente que entrena conmigo, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es formarte como un ser humano. Y eso te sirve toda la vida. Eso. Parte de la formación de ser un ser humano vinculado al deporte es que el deporte te ofrece un montón de retos. Tienes que soportar el dolor, tienes que soportar la frustración, el perder, el que no te salen las cosas, vencer el miedo y una serie de situaciones que se presentan durante el proceso de entrenamiento y durante la competencia. ¿Qué tan importante es aprender a manejar esa frustración, vencer ese miedo? ¿Qué tan importante es que el niño o el deportista de iniciación, por así decirlo, eh, entienda que parte de su labor es vencer eso? ¿Es importante ese tipo de cosas? Yo creo que sí, pero lo importante no es coger a un niño, formarle para competir y nos dé medallas y ya. Lo importante realmente a ti es enseñarle taekwondo. Y para mí el taekwondo es enseñarle a vencer los problemas que tiene en su casa, los problemas que tiene cada día. El hecho cuando alguien pierde a un ser más querido, chuta, es un golpe fuerte, es peor que te dejen cabo. Claro. Entonces, ¿dónde está el tema del taekwondo cuando sirve, cuando te enseñan a levantarte? Eso yo aprendí de mi padre. ¿Saben? Lo que más me ha quedado es, no, si te caes, párate. No puedes quedarte porque el mundo te va encima. Pero eso no se circunscriba las cuatro paredes del mundo ya, sino fuera. Entonces, uno tiene que preparar a esa persona para eso, no para sacar una medalla. O sea, si es campeón, chévere. Pero si no lo es, yo prefiero que sea campeón en la vida. Y por eso yo pienso que la gente se liga a esto, porque le toma como una manera de mejorarse a sí mismo. Entonces, es súper importante entrenar el taekwondo para la vida, no para la competencia. Que se da la competencia, sí. Que se gana como fruto de eso, sí. Pero lo otro es más importante y los papás perciben eso. ¿Fue difícil tener a tu papá como entrenador? Sí. ¿Fue una ventaja o una desventaja? Yo diría ventaja en cierta parte y desventaja en otra. ¿Cómo manejaste eso? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que como niño, bueno, papá me dejó entrenar y yo me acuerdo, o sea, muy exigente. Eso me chocaba. O sea, en nuestro tiempo nos dejaban mucho tiempo haciendo una técnica y si te movías, entonces, eso fue lo difícil, cómo entender que tu padre, maestro tuyo, asume esa posición. Pero algo que sí ahora entiendo y luego de mucho tiempo lo asimilé. Lo primero que mi papá me dijo es esto. Cuando entré la primera vez al gimnasio, me acuerdo clarito, me dijo, verás, de la puerta para adentro soy tu maestro. De la puerta para afuera soy tu padre. Yo no entendía. ¿Cómo entender cuando de un examen parecía todo un negro que en esa época aquí habían 8 o 10 personas, combatir con todos y al final te remató a tu papá haciendo combate con el otro maestro? Una locura. Claro. Entonces, por ahí le veo, sí, la ventaja de tener a un ser amado tuyo que te transmitió algo muy importante para la vida. Te enseñó este mundo. Por otro lado, el hecho de que, ¿cómo entender si un padre te orienta a algo y cuando ya llegas a la universidad, que fue mi caso, yo quería competir, creo que tenía muchas posibilidades de llegar bien alto, pero papá dijo, no, los estudios primeros. Entonces ese fue un choque, una frustración. Claro, todos los años me sacaste el aire, digamos así, y al final me dicen no. Entonces,
Pero ahora que ha pasado el tiempo, digo, mi viejo, mi padre, mi maestro, tuvo la razón, porque en verdad de eso no puedes hacerte millonario en el sentido económico. Por supuesto. Pero en cambio puedes hacerte millonario en el sentido de satisfacción, de que si lo haces bien, ayudas a otros. O sea, en ese sentido le veo un poco de cosas buenas por un lado y por otro lado no tan bueno. Decirte, oye, tienes que aprobar la universidad. Entonces, y por ahí me le veo una mezcla de las dos cosas. Tú lo viviste por los dos lados, porque tuviste a tu padre como tu maestro, como tu profesor, pero también tu hijo es síndrome. Sí. Ahora, ¿cómo fue en cambio cuando, digámoslo así, cuando te tocó asumir el rol que asumió tu papá? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo fue? Durísimo, durísimo, pero también hice lo mismo que hizo mi padre con mi hijo. Le dije lo mismo. Cuando él entró el primer día a entrenar, a entrenar taekwondo igual, hice lo mismo. De aquí para adentro tu maestro, de aquí para afuera tu padre. Pero complicado porque, ya te digo, ya siendo profesor de mi hijo, hay una mezcla de ¿Y de tus sentimientos. hijas? Sí, también. Y de tu esposa. Claro, y de tu esposo, uy, Dios mío, por todo lado te llegó. Sí, pero me costó al comienzo, me costó al comienzo. Pero ahora me cuesta más, porque con mis hijos pude manejar, o sea, el hecho de diferenciar un poco sin dejar de ser padre y ser maestro. Pero ahora con mis nietos veo que ahí sí me falta mucho. Estuve ¿Eres más débil con tus nietos? no débil, ¿Flexible? más flexible. En cambio, Permisivo. sí. Y estoy pasando esa experiencia, pero trato de enfocarme, o sea, el hecho de que estén ellos, sea o no mi familia, es que yo debo, por misión, por formación, enseñar el taekwondo tal cual como yo lo entiendo, como una forma de vida. Pero sí cuesta mucho porque no sé si ya te ha pasado a ti ver que Igual. tu hijo o hija se pone ahí en un cuadrilátero y uno está peleando desde afuera. Y cuando le ponen el pie en la cara, te Wow. duele más a ti que... Sí, esa es Claro. la parte difícil, pero gracias a Dios he podido ir Pero manejando. yo creo que lo bonito es vivir la experiencia. Sí, Sí, porque de alguna manera, indistintamente de que te duela cuando tu hijo gana, perdón, pierde o lo que sea, las alegrías también son el doble. Creo que vivir la experiencia lo que hace es fortalecerte como familia, sí. porque te Una- une desde otra perspectiva, ¿no? Eso, o sea, esa magia tiene este taekwondo. Porque sea o no que un familiar, digamos, entra un chico a entrenar. Somos una familia los que entrenamos. Somos una familia. Dentro y fuera del loyal. Pero si ya algún familiar tuyo ingresa, es doblemente familia. Entonces Claro. es una experiencia hermosa. Y a ese respecto lo que hizo la Asunción de Taekwondo el año anterior y lo va a hacer este año, el campeonato interfamilias. Yo nunca me imaginé poder competir en Ponce con mi esposa y mi hija. Así que, Fue lindo, fue lindo. Y ahora lo quiero hacer con una nieta. Entonces, ves que el taekwondo te da para eso mucho más. claro, te fortalece familiar y no digo religiosamente, pero sí te fortalece espiritualmente, te cohesionan mucho como familia, como pareja, con tus hijos. Hace que inclusive las personas que se dedican a entrenar y tienen su gimnasio y tienen esta oportunidad de vincular con la familia para poder competir, hace que también te entiendan cómo es tu trabajo, hace que también entiendan cómo tú te ganas la vida, digamos, de alguna manera, y eso imagínate que se pudiera irradiar al contexto laboral, ¿no? Que tu hijo te pueda acompañar en tu trabajo, no importa si eres obrero, mecánico, gerente, contador o lo que sea. El hecho de que él entienda cómo tú vives tu trabajo, la forma en la que te ganas la vida, creo que también es una escuela de aprendizaje para ellos a través del deporte. Sí, eso es segurísimo. Eso, o sea, mi hogar no hubiera llegado al momento actual de 40 años de matrimonio si no hubiera tenido eso. O sea, mi esposa siempre alrededor mío, yo siempre, mi esposa y mis hijos conmigo. Entonces, hace que la familia se vaya estructurando de una manera sin igual. ¿Crees que los niños deben competir? No,
¿A partir de qué edad deberían competir? Como lo vemos la competencia deportiva. Bueno, tú conoces, soy licenciado en educación física. Fisiológicamente, uno sabe que por lo menos, no menos hasta antes de los 12 años debería competir. ¿Por qué? Porque el corazón está en transformación. El taekwondo realmente de competencia de Kyorugi es anaeróbico láctico, ¿sí? Y aláctico. Entonces es un sobreesfuerzo al niño muy grande Claro, que físicamente. va con deuda de oxígeno. Sí. Por el otro lado, en cambio, el estrés. O sea, un niño, como ahora son los niños actualmente que viven estresados por muchas cosas, someter a mayor estrés, no. Yo pienso que hay que manejar eso con mucho tino y no apresurarse. O sea, llevar la práctica de un niño si empieza a entrenar de manera delicada. O sea, yo personalmente no aconsejo y no lo hago yo dentro de mi escuela, el hecho de que ellos empiecen a competir, al menos en combate, porque el combate es más frustrante. En combate te expones a lesiones, no así en Punce. El Punce es otra connotación muy grande. Claro, va por otra vía, digamos así. Claro, yo entonces en ese aspecto, si tú me hablas de competencia, o sea, yo tengo a mis chicos compitiendo en Punce, pero veo que en el Punce ellos se van formando en todo, en lo que hablabas, principios, valores, la parte física la manejo con continuo, no exagero el tema de las cargas y todo eso, y no hay apuro. Yo cuando compito un deportista mío le digo, no me importa la medalla, lo que saques o no saques, lo que me importa es que ahí des todo. Y ahí no va a pasar nada. Nadie tiene por qué reclamarte. Entonces, en ese aspecto yo pienso que no. La competencia al menos se combate. Y yo diría a partir de los 13 años para... Sí, yo pienso que en etapas infantiles el niño tiene que aprender a competir, no a ganar, no a estresarse, sino qué implica aprender a competir. Aprender, por ejemplo, a llevar sus materiales a la competencia, sin olvidarse protectores, sin olvidarse cinturón, ni mucho menos. Aprender a vivir esos nerviositos, pero con control. Aprender a tener que ser paciente hasta que te toque tu turno. Aprender a que las cosas te salgan bien, a pesar de que tú entrenaste para que te salgan bien. O aprender que las cosas te salen mal, a pesar de que tú estuviste practicando para que te salgan bien. Y después sí, que vengan las medallas. Pero creo que el aprender a competir, como digo, implica aprender a vencer ese miedo, la vergüenza, por ejemplo, la mirada del público, la misma mirada de los papás, tener que desempeñarse en el mejor de su presentación, digámoslo así, a pesar de que el papá le vea, la mamá le vea, porque la ilusión de los papás es verle competir a su hijo. Pero yo veo ahí que es súper importante lo que tú indicas, porque si tú haces un buen proceso en el doya, tú puedes tener al momento que el niño, por ejemplo, pues, se parece de una forma, a manejar todo lo que acabas de indicar, ¿no? Y es una manera, pienso yo, una de las pocas en donde tienes la oportunidad de vencerte a sí mismo. Y eso no hay valor. Te cuento, a un rato pasó esto cuando yo era entrenador de una institución educativa de educación básica y media. Viajamos en esa época, recién empezaban las aquí en Ecuador. Y más, yo fui el primer loco que hizo la competencia aquí de Pichincha del país. Entonces, y llevamos un equipo. Pero uno de los papás dijo, no, yo no voy a estar. Me acuerdo que fuimos en avión, llegamos al hotel. Dijo, no, yo no voy a gastar, creo que saqué el presupuesto de $600 para que mi hija se pare ahí. Y en 30 segundos invertí $600 por 30 segundos. Y yo le dije mi experiencia. Justo fue mi hijo. Y está bien verle que se pare ahí, vencer sus miedos, sus temores, en otra provincia, en donde a lo mejor no están acostumbrados a un coliseo en esa época que estaba de todo deseado. El pararse ahí y vencerse a sí mismo no tiene costo. Y a mí no me importó, porque yo veo la mejor inversión, las mejores inversiones que hice. Y prueba de eso es mi hijo en un rato que está en el extranjero. Me dijo, papá, ¿no sabes cuánto? Me ayudó mucho las artes marciales. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿y en qué le ayudó? Estando solo, viviendo solo.
tiene que disciplinarse, tiene que levantarse solo, tiene que aprender a afrontar las cosas. Y entonces yo digo, wow, o sea, Y viene la parte marcial que hablábamos. eso. Y lo competitivo no. No, él se dedica ahora a otras cosas. Pero sí, la parte competitiva en eso de luchar en la vida y vencer en la vida, ¿me entiendes? A pesar de que no tengas tu familia, a pesar de que estés en un país extranjero, a pesar de muchas cosas. Entonces yo digo, pues si haces ese proceso y hay un resultado así y muchos otros. Y eso es bueno. ¿Cómo le ves el impacto de los padres de familia en el chico? No importa si compite o si no compite. ¿Qué tan importante es el rol que cumplen los papás y qué rol deberían cumplir ellos para que a ti como entrenador se te pueda facilitar el trabajo? Porque hay ocasiones en las cuales los padres a veces conspiran o van en contra de todo proceso pedagógico, van en contra de todo proceso de desarrollo donde a veces el entrenador ve un obstáculo a veces ahí, ¿no? ¿Cuál es el rol que deberían cumplir o qué deberían hacer los papás para que el entrenador y los papás trabajen de forma armónica y equilibrada? Para dar contestación a tu pregunta, te voy a narrar otra anécdota. Cuando yo tenía el gimnasio ahí frente al Colegio Mejía, Ajá. y estaba Claro, había un chico que se llamaba Jorge Torres. Jorgito Torres. sí me acuerdo de él. Llegó el papá un día, había venido de otro gimnasio, dice, sí, mi hijo es campeón y quiero que entrene usted. Bueno, yo hice mi proceso, como yo lo hago. Y mi proceso es ir lento, lento, pero seguro. Y el papá al ver que yo no hice combatir, dice, al día me dijo, ya molesto después de un mes. Oye, dice, pero profesor, pero yo quiero que aprenda a pelear. Y me cogió un poquito de maldad, o sea, dije, ahora sí, doctor, usted déjeme hacer mi trabajo, ¿sí? Y si su hijo era 2 veces más había una competencia, su hijo no queda campeón, yo le vuelvo a dar las mensualidades. Y he dicho, profesor, el señor se sentaba, ya no hacía nada y empecé a hacer. Ya en el tercer mes, una vez que yo cimenté las bases, cubrí sus falencias, empecé a enseñar cualquier combate. Yeah. Y el chico llegó y cambió. ¿Y por qué digo este ejemplo, esto que me pasó con lo que tú me dices? Para mí la parte clave es que los papás confíen en el entrenador. Pero, ¿cómo confías en el entrenador? Algo que me hicieron a mí. Un papá, señor Salazar, fue un día lunes, 9 de la mañana, el horario desde las 7 hasta las 9, como entrenábamos. Después había un horario a mediodía, después de la tarde, después de la noche, así lunes, martes, miércoles. Y otra vez el ventanal le había la misma persona ya 3 días. Me molesté, digo, ¿sabe? Le digo, disculpe, ¿qué es lo que usted quiere? Viene tal, tal, tal. No, dice el profesor, ¿sabe qué? Yo lo que pasa es que tengo 2 hijos, pero yo quería ver su comportamiento en todos los horarios. Y satisfacen mis expectativas y mis hijos vienen a partir de mañana. ¿Por qué te cuento esto? Porque si tú no... Es una labor muy delicada ese profesor. Porque si tú no formas bien a esos chicos, se pueden distorsionar. Se pueden, es más, perder en el camino, sea de competencia o no. Entonces, la respuesta clave de lo que tú me dices es confianza. Pero confiar cuando tú estés seguro de que confías tus hijos y dejar que el entrenador haga sus cosas y siempre ser el soporte. Porque yo les he dicho a mis padres de familia que los chicos llegan hasta donde los papás se lo permiten. Porque el papá o la mamá es el que les lleva, le trae, es el que paga la pensión, es el que apoya, está en los eventos, todo. Entonces, para mí, es esa confianza al entrenador, saber que él está haciendo lo que debe hacer por bien de su hijo, y la confianza también en el sentido de que el hijo sí lo puede hacer, y cortar eso, porque a veces hay padres que quieren como intervenir en el entrenamiento y eso no está bien. Entonces, más bien se le habla con los papás y se dice, por favor, más bien, no vengan. Yéndonos un poquito ya a la parte emocional que de alguna forma es la esencia y el espíritu de estas entrevistas. Cuando tú competías,
¿Tenías esos sentimientos de inseguridad? ¿Tenías nervios, miedo? ¿Te pasaba eso? Y si te pasaba eso, ¿cómo lo controlabas? ¿O lo disfrutabas? ¿Cómo manejabas? ¿O simplemente es lo que sabe? Mira, me pasó algo. En verdad, como empecé a competir desde niño, yo no tenía miedo. No tenía miedo, excepto hace un día. En un campeonato, si no estoy mal, de décadas de los 80, creo que fue 84 por ahí o un poco antes, fuimos a Guayaquil representando a Pichincha. Y resulta que a mí me tocaba pelear con Javier Aroca, que venía a ser campeón panamericano. Y me habían dicho maravillas de Javier. Un muy buen deportista, excelente deportista. Y yo me dejé meter eso en la cabeza y tuve temor primera vez en mi vida. ¿Y Y te convencieron los demás? no sé, es que decían que era una bestia que venía a ser campeón panamericano. Yo he llegado campeón nacional, estuve para un mundial, pero no pude llegar a ser campeón internacional por el tema de mi padre, lo primero los estudios, por el deporte. Pero me dejé sugestionar, o sea, y tan solo viéndole calentar, dije, oh, llegó mi día. O sea, yo pensé que me amó. Y ya me tocaba combatir con él después de unos 3, 4. Y en ese entonces el maestro Manuel Salazar fue entrenador. Chichi me acercó y dijo, maestro, yo no quiero competir. Que era lindo, bravísimo. Usted sabe lo que es. Está bien, está bien. Yo creo debo haber estado pálido de 1000 colores y me fui al graderío solito, estaba como un animalito asustado. Y yo no sé, yo tenía miedo, sudaba frío. Pero ya se acerca la competencia y faltando un combate, no sé de dónde, o sea, no poder mal a bien mentirte, no sé de dónde me nació. Y el hecho de que yo me acerqué donde me daba, maestro Manalo Salazar, le dije, maestro, póngame el peto, me queda bien, ¿estás seguro? Le digo, sí, estoy seguro. Pero por dentro yo estaba que me moría, porque vi a ese campeón panamericano una bestia. Bueno, me pone el peto, estaba asustado, hasta el momento que saludamos tenía mucho miedo. Grité, seguí el miedo, y yo digo, la Virgencita se asoma, es un animalito. Entra él queriendo de una acabar pronto y yo le giro. Y le llego una patada en la cara y lo pongo cabo. Ahí es cuando está bien, yo me despierto y le veo a él en el piso, y que por cierto el árbitro se demoró más de 30 segundos en contarle, del 1 al 8. Y ahí yo me despierto y digo, campeón panamericano, ¿qué pasó? No, pues yo sí puedo. Le dieron chance a él porque el árbitro en esa época era muy parcializado. Claro. Le dejaron parar, él pasó a la situación que yo él estaba pálido y empecé a seguirle y yo empecé a combate. Entonces, si tú me dices, ¿qué hizo? No sé. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? A no tener miedo. A nada y a nadie. Y eso es una de las cosas que le doy este cuento porque no me creo invencible, ¿no? Pero no tengo miedo. O sea, ahí me di cuenta que el inicio Melo, ante esa situación de temor, de aparentemente creí que me iban a matar, porque era un excelente deportista y cambió la realidad. Dije, no, ¿por qué? ¿Por qué poner en mi cabeza cosas, los cucos, los diablos, si yo sí puedo? Y debo pensar en mí, y debo creer en mí. Entonces, yo pienso que esa es la clave de ahora, y ahora lo estoy tratando de asimilar. Tú sabes que empecé nuevamente a competir después de 32 años. Y estoy en eso y me doy cuenta que la clave está en eso, la parte mental. Porque ahí primó mi parte mental. Yo no sé de dónde, pero me dio ese coraje de pararme, hacerlo. Se dio la situación esta que te digo. Y dije, wow, sí puedo. El saber que uno puede es todo. Pero ese estado, como te decía la otra vez, quiero represarlo, quiero que siempre haya ese estado. O sea, temor no lo tengo, pero ese estado de calma, de tranquilidad, de autoconfianza, de enfoque, es lo que creo que es la clave del éxito. Por más técnico que sea, ¿sabes? Yo era muy técnico, Sí. pero
aunque haya eso, lo estoy superando ahora un poco, mejorando, es esto, es esa parte mental. Y cuando tú ofreces tu servicio como coach mental, dije, no, yo no tuve, ¿por qué no darles esa chance a mis alumnos? Y por eso te estás apoyando. Entonces, y yo veo, Nisos, el trabajo que estás haciendo, a pesar del corto tiempo, ahí está el liderazgo. Porque técnicos damos muchos. Mucha gente que Mucho, tiene ¿no? mucho talento, Sí. son muy buenos, ¿sí? O somos muy buenos, pero la diferencia está, al momento de pararse ahí, el deportista, esto. ¿Por qué crees que con tanto talento deportivo? Porque inclusive hasta genéticamente vienen ya predispuestos para determinado deporte. No solamente en el caso del taekwondo, ya vienen diseñados para ser saltadores, nadadores, escaladores, marchistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que la gente no le da importancia a la preparación mental? Y te digo desde mi experiencia. Un entrenador normalmente tiene 5 días a la semana, 2 horas diarias, a veces 6 días a la semana. Y tiene alrededor de 10, 12, 14 horas semanales donde le somete al deportista a un proceso de entrenamiento para elevar sus condiciones físico-técnicas, tácticas. Pero a mí a veces me dan 15 minutos semanales para ponerle al 100% mentalmente. Entonces, literalmente, hay algunas ocasiones en las cuales toca hacer magia, literalmente toca hacer magia. ¿Por qué crees que la gente no le da esa importancia? ¿Crees que los ecuatorianos ya nos acostumbramos hasta cierto punto a decir, bueno, es que en comparación al alemán, al coreano, al brasileño, al americano, nosotros somos menos y estamos bien porque es normal que perdamos? ¿O porque crees que definitivamente a lo mejor no tomamos conciencia de que el cerebro es un músculo que no tiene límites? Cuando tú levantas una pesa, tú levantas hasta cierto límite y ya no puedes levantar más, porque el músculo tiene su tope. Tú puedes llegar a ser rápido, pero hasta cierto punto. ¿Sí? O sea, bajar los 100 metros planos a 2 segundos es imposible. Entonces ya tienes un tope de los 10 segundos, 9 punto algo. Pero cuando hablas de la parte mental, nuestro cerebro es exactamente igual al del europeo, igual al del asiático, igual al del americano, pero y no tiene límites. ¿Por qué crees que no le dan importancia? Aunque suene grosero, es por ignorancia. Porque lamentablemente no hay un proceso académico, si cabe el término, porque esto debe manejarse académicamente, en el sentido de que, empezando, no tenemos un pensum de estudio, no está estandarizado los contenidos mínimos, ¿sí? Para cada grado de síntoma. Esperemos que sí se lo pueda hacer, estoy en ese proyecto y habrá maestros también que lo están. Yo creo que es por ignorancia, porque ahora se tiende a replicar, quizás, o todos los profesores replican lo que hicieron sus maestros, y jamás a lo que llegaba el entrenamiento mental nuestro en antaño. Era lo que te decía tu profesor, al carajazo que te metía. Al palo y el llegue. Al palo, al llegue, pero no era más allá. Cuando uno ya se forma en el campo académico y ve que la preparación psicológica es vital para llegar a la cúspide deportiva, uno le entiende, pero no es sino hasta cuando empieza a vivirlo, que es lo que me está pasando con la ayuda que yo he recibido de ti, las veces que me has podido orientar, enfocarme, darme ti. Yo digo, ahí está el punto. O sea, para mí es desconocimiento, porque si uno desconoce, otro, nunca en su vida lo hicieron, y tercero, yo no le doy la valía porque yo no lo experimenté. Si lo experimento y veo que funciona, para mí es lo que realmente a todos nos falta. O sea, podemos tener muy buenos entrenadores, muy buenos profesores, formadores, como le queramos llamar, pero esa parte que tú estás apoyando ahora es gravitante. Y gravitante digo para llegar si queremos ir más lejos. Pero ahí más bien yo pienso que creo que estás en el proceso tú que de alguna manera ya tienes tu libro, nos estás como inteligenciando, haciendo ver que eso, oye, hay esto. Y si uno se cree que lo sabe todo, estamos
Pero si uno dice, no, pues, o sea, tengo que aprender. Por más maestro, tú lo dijiste al inicio de esto, fui tu entrenador. Pero Vinicio Melo en esa época tenía lo mejor que podía en esa época. Ujú. Ahora, si yo, como entrenador tuyo, tengo que ser tu discípulo en la parte mental, ¿por qué no hacer? Entonces yo veo que una parte fundamental es tener la humildad de poder decir, no, me falta esto, a mis alumnos les falta esto, y si hay alguien que nos pueda apoyar, ¿por qué no hacer? Por ahí le veo el tema. Cuéntanos un poco del trabajo que estás haciendo. Sé que tienes varias inquietudes respecto de lo que significa dejar una huella, una evidencia, un legado, eh, documentar algo, no lo sé. Eh, ¿qué crees qué crees que le está faltando al taekwondo particularmente, porque vas por ese lado? Y en qué consiste un poco, sin obviamente entrar a detalles, eso ya lo dejo en tus manos, pero ¿qué, qué podemos esperar de Vinicio ya en esta parte del deporte, de tu vida deportiva? Si yo voy por un refrán quizás bíblico que dice, los tiempos de Dios son perfectos. Me jubilé hace un año, tengo ahora todo el tiempo del mundo para dedicarme a mi pasión, que es el taekwondo. Y dentro de esa pasión se confluye algo que fue la muerte de mi padre. Él murió hace 3 años y que aprendí de esa experiencia. No me puedo ir sin tratar de dejar algo que le sirva a alguien y que se trascienda. No por vanidad. Personalmente pienso que nos falta como país un pensum de estudio mínimo. Perdón que te corte, yo creo que es por responsabilidad también, Sí, porque creo que es, al menos, y esa es la razón por la cual tiene sentido estos videos, tiene sentido el libro, tiene sentido lo que pueda aportar. Yo creo que es un sentimiento muy egoísta guardarte todo, sabiendo que te vas a morir. O sea, ¿cuánta gente ha pasado por selecciones yo qué sé, de todos los deportes? No quiero nombrar a ninguno. Pero cuando viene el nuevo entrenador, no encuentro nada, todo está en blanco, toca empezar desde cero. No hay un legado que diga, yo hice esto, yo trabajé de esta manera, esto fue lo que aporté, esto fue lo que descubrí. Toma, a partir de esto, que mi 10 sea tu punto cero y empiezas a trabajar. Entonces, te nombran entrenador, cuando tú llegas, no hay nada. Todo se llevó el entrenador anterior. Entonces, yo creo que es un sentimiento de responsabilidad. Creo que si el taekwondo te dejó un cinturón negro, una experiencia, una medalla, una formación, lo que sea, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a comer todo eso y te vas a llevarlo a la tumba? Sí, vas a ser el cinturón más negro del cementerio, el experto más experto en artes marciales del cementerio. ¿Y eso a quién le sirve? A nadie. Entonces, por eso creo que lo que tú estás haciendo rescate y me parece tan valioso. ahora yo retomo algo clave que dijiste. Para poder dar algo hay que tener humildad de recibir y de dar, por un lado. Por otro lado, yo pienso que uno tiene que ponerse en un punto de decir, o sea, ¿dónde está el taekwondo? Yo regreso, me vinculo al taekwondo desde el 2003, porque estuve separado un tiempo, aunque nunca dejé de entrenar, aunque nunca dejé de investigar, siempre haciendo taekwondo. Pero cuando regreso veo que sí se ha evolucionado en muchos campos, pero en otros dos partes. Y por ejemplo, ahí tratando de contestar tu preguntante, ¿en qué posición me pongo yo? Bueno, no quiero irme a la tumba sin dar algo que le sirva a alguien. Uno. Segundo, todo lo que uno pueda aportar tiene que ser plasmado en documentos, en algo planificado, en algo con base científica, en algo con base académica, pedagógica, didáctica, como le quieras llamar. Y eso no hay o hay muy poco. Entonces, la locura que yo me ando dado ahora, además de estar queriendo retomar la competencia, Ponce, es esto. O sea, al momento estoy haciendo un libro de cinturón blanco, lo que debe saber el cinturón blanco, ¿sí? Con los mínimos establecidos según mi experiencia, mi enfoque de formación por competencias laborales. ¿Por qué de competencias laborales? Porque ahí nosotros vamos a abarcar los tres saberes,
el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Entonces, cuando esa triada que es mente, cuerpo y espíritu, y se plasma en algo que lo hace en el mundo ya, y se le deja a la persona, diga, que, o sea, hacia allá va a ir, está, no difícil, pero sí requiere mucho. Y le estoy dando el tiempo que puedo, sin tampoco estresarme, disfrutándolo, o sea, al menos de mi perspectiva, si lo logro, que yo espero que sea, al menos el primer libro de Blanco, espero que sea de más y más, el hecho de decir, mira, aquí está, este es el camino, esta es la ruta, no porque lo digan misioneros, sino que es una experiencia de mucho tiempo, y vea lo que le sirve. Pero ya tendremos una base en donde usted pueda coger y decir, ya, de esto me sirve esto, otro, y cuando uno ya se sienta a hacer lo que intento hacer en este momento, uno se pone a ver, wow, yo mismo hay cosas que no lo he hecho. Y ahora me doy cuenta al momento de plasmar en algo así, digo, tengo que hacerlo. Y si ese know-how lo transmitimos a una siguiente generación, va a llegar a ese cero para el que sabe más. Pues yo pienso que es el hecho de que nosotros debemos, o sea, imagínate, si muchos maestros talentosos que hay entrenadores nos uniéramos dejando ese tema de yo soy el mejor o yo soy el Dios lo quiera que cuando, y como humildad apoyamos a un proyecto en común, yo creo que nos va a ganar. Pero esa es la parte difícil, porque el ecuatoriano, no sé, es así, o sea, el ecuatoriano se come al ecuatoriano cuando debería ser no. El ecuatoriano tiene que ayudar al ecuatoriano a salir. Entonces, por ahí Vinicio Bueno está haciendo su mejor esfuerzo. Le pido a Dios que me dé vida a poder ver ese fruto de ese bagaje que viene desde antaño en las manos de gente que le ayude, que pueda decir, porque tú sabes, la mayoría de profesores de taekwondo no tienen producción académica en relación a actividad deportiva y educación física. Entonces, el proyecto es por ahí. Y espero aportar lo poquito mucho que yo pueda hacer a la gente que confía en mí. Agradecer también a la asociación porque se empieza a dar un poco de espacio en el sentido, tú supiste que dice charla de ética en el taekwondo y cosas así. Pero si sumamos más, vamos a decir. Sí, yo creo que el trabajo que está haciendo la Asociación de Taekwondo, y no es por echar flores de gana, pero yo sí creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho y que está haciendo la Asociación de Taekwondo, y sobre todo generando los espacios. ¿Sí? El mismo hecho de que a mí me hayan abierto las puertas ya es generar un espacio. Y esa es una de las razones por las cuales uno busca documentar lo que hiciste y ponerlo a consideración del resto. ¿Para qué? Para que lo critique, lo cuestione, lo invalide, lo revise, lo analice, lo dijera, como quieras llamarle, pero obviamente con fundamentos. Y si está mal lo que hice y tú lo ves y yo me doy cuenta que tienes toda la razón, que hice mal, perfecto, te agradezco muchísimo. ¿Por qué? Porque eso me va a mí a permitir a regresar al escritorio, volver a sentarme, a corregir lo que tú me estás corrigiendo y volver a sacar algo mucho mejor. No tengo que enojarme porque me digan, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando aquí. Sí, y me sirve eso para generar un proceso de investigación, para sustentar lo que de alguna manera puse en el libro, pero también para corregirlo. Eso no es hecho en piedra. Y entonces creo que sí es importante que nosotros dejemos algo y que la gente pues lo revise. Y si tiene que cuestionarlo, pues que lo cuestione con fundamentos. Y si tiene que decir que bien que está y felicitarnos, pues creo que también es importante. Creo que esa es una de las cosas que a los ecuatorianos nos falta, y en general a los latinos, decir, oye, lo hiciste bien. O sea, la gente no solamente tiene que estar ahí para darte palo, también tiene que estar ahí para decirte, oye, qué bien lo que hiciste. O sea, y tener la mente abierta para poder corregir lo que sí, yo creo que en ese aspecto, ponte la asociación de taekwondo de ciencia ha evolucionado mucho. Sí. Sí, y gracias a la obra de Juan Carlos la obra de Juan Carlos Ramírez es muy buena. Damos un saludo. Salud. No, un profesor joven, una persona joven con mucha visión, con perspectiva realmente. Y actúa.
O sea, no se queda en el Sí, verde, es no se verdad. queda en el escritorio, sino va y lo hace. O sea, yo creo que vamos por buen camino. Lo que sí nos falta es estas cosas, llegar ahí a plasmar un pensum de estudio estandarizado para Pichincha, ojalá para el país, y, y ponernos de acuerdo, ¿no? Y de acuerdo todos, como tú dices, ya, yo este es mi aporte y digo, ya, ¿qué le falta? Suben, hagan, y sacar algo. Yo creo que con Que eso no se quede en el crítico. si vamos a hacer aquí, estamos bien, pero hay mucho por hacer. O sea, Vini, para terminar, como te digo, parte de todo esto es que la gente conozca lo que implica hacer deporte y los beneficios que tiene. La gente que quiere entrenar contigo, que desea entrenar contigo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo te puede localizar? ¿Cómo puede acceder a tus clases? Cuéntanos un poco de eso. gracias, gracias por eso. Bueno, nosotros tenemos dos gimnasios, dos ya. Uno está ubicado en Urbanización Juan Montalvo, que es entre Nayón y Guayá. Y el otro es donde estamos en este momento, que es aquí, junto a la Embajada Americana. Ahí tenemos nuestros pasos, pero igual en redes nos pueden ubicar como TACMA Escuela de Artes y próximamente vamos ya a manejar algo ya como Toyante cuando menos. Pero igual, tan Escuela de Artes nos encuentran en eso. Estamos gustosos pues de apoyar a la juventud porque esto básicamente estos proyectos nació desde la pandemia, retomar el taekwondo y la finalidad de nuestra escuela es apoyar al crecimiento y a la formación y el sentido integral de todos los grupos. Eso es y como Si quieren conectarse o mandarte un mensaje de WhatsApp, ¿a qué número lo pueden hacer? sí, mi número es el 098 45 87 033, Inicio Melo, o el celular de la directora de la escuela, Celita Alvear, 098 45 87 034. Estaríamos gustosos pues de darles contestación a cualquier inquietud. Vini, para terminar, ¿qué mensaje podrías dejarle a los chicos que están practicando esta actividad? ¿Qué les podrías decir? Y que resuma de alguna manera tu experiencia, algún consejo, algo que tú creas que a lo mejor hubiese sido importante que te digan a ti cuando recién empezabas. Sí. Bueno, yo lo que diría es que el taekwondo es, yo no lo veo solo como deporte, el taekwondo es una forma de vida. Cuando uno se engancha con el taekwondo, uno se engancha por toda la vida y desde mi experiencia es lo mejor que me ha pasado. La sugerencia, quizás tú le das el consejo a ustedes, es el hecho de que si entran a practicar, a pesar de que a lo mejor no hay apoyo de tus padres, no hay apoyo de incluso a nivel del Estado, las autoridades, pero si es algo que te apasiona y te gusta, dale, no te quedes, tienes que sentir y tienes que avanzar, porque te vas a dar cuenta que cuando tú empiezas de blanco, llegas a negro, llegaste a negro, ya no hay más colores, aunque hay los datos, pero ahí va lo rico de esto. Esto te engancha para ser mejor persona. Entonces, si es eso y te ayuda para tu vida como esposo, como padre, como hijo, como abuelo, como maestro o profesor o entrenador, es fabuloso, porque aquí aprendes bien cuando tú tienes una buena guía, ¿sí? Con tus maestros te sirve para toda la vida. Y eso hace que seas ente positivo para la sociedad. No lo dejen. Si es su gusto, a pesar de cualquier adversidad, háganlo. Y si son lo suficientemente talentosos, luchan por sus cosas. Que tarde que mañana se va a llegar la oportunidad, a pesar de tener a lo mejor situaciones económicas difíciles, pero esto te va a sacar de eso y te va a ayudar. Y sí, yo creo que así lo vi el taekwondo se puede vivir el taekwondo, ¿sí? Y haciéndolo como ahora se lo hace. No lo dejen. Avancen y acuérdense, si se caen, párense. Eso sí. Vini, te quiero agradecer muchísimo por tu Sí. tiempo.
y sobre todo por compartir las experiencias que, como te digo, creo que es lo más valioso que tiene un ser humano. La gente dice nadie aprende en cabeza ajena, pero yo creo que, y estoy plenamente convencido de que este espacio sí nos da la oportunidad a nosotros de experimentar en cabeza ajena, y sobre todo cuando podemos experimentar a través de las vivencias de personas que de alguna u otra forma han entregado su vida a una actividad. No importa si es que es el arte, si es que es los negocios, lo que sea, o el deporte, en este caso específicamente el taekwondo. Muchísimas gracias por compartir, y, y sí quiero reconocer que fue un honor, y te agradezco muchísimo porque cuando yo fui tu alumno, no solamente me dedicaste lo que tú sabías, yo creo que me dedicaste una parte de tu vida, creo que me dedicaste a lo más valioso que tiene un ser humano, que es la vida. Porque el conocimiento, sí, lo encuentras en un libro, en otro, que la patada, sí, lo encuentras en un video y en otro. Pero creo que lo más importante que entrega un maestro, y en este caso específicamente hablando de ti, es que le quitaste tiempo a tu familia, le quitaste tiempo a tus estudios, le quitaste tiempo a otras cosas para dedicarnos a nosotros, y eso es lo más valioso, porque el tiempo no se recupera. Y Y bueno, más bien, desde mí te agradezco muchísimo por eso, y sí es verdad que no soy tu alumno, pero creo que sigo siendo tu discípulo. Te agradezco muchísimo. no, y a ti está bien y valió la pena porque viéndote lo que eres y siempre fuiste así una persona excepcional. Imagínate lo orgulloso que me siento. Y valió la pena ese tiempo. Sí. Y con mucho, mucho cariño. Sí, gracias. Sí. Gracias a ti, Sam. Sí, a ti. Muchísimas gracias a ustedes, y pues nos veremos en otra ocasión con otra entrevista. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Gracias. Hasta luego.